Bienvenidos a nuestro video podcast. Somos Valeria, Edith, Karina y Adriana, estudiantes de la Maestría de Asuntos Globales y Procesos Políticos. En este video vamos a analizar cómo la Organización Mundial del Comercio, la OMC, evaluó recientemente la política comercial de Colombia a partir del sexto examen de política comercial discutido en el año 2025. Nuestro punto de partida es la noticia del Espectador titulada "La OMC evalúa la política comercial de Colombia". ¿Cómo está el panorama? Junto al informe de la Secretaría de la OMC y los conceptos que hemos trabajado en el curso de Economía Política. La idea es responder 3 preguntas centrales. Primero, ¿qué papel juega la OMC en la gobernanza económica global y por qué impacta para Colombia? Segundo, ¿qué dice este examen sobre la apertura comercial y la competitividad y el modelo exportador de Colombia? Y el tercer punto que vamos a tratar, ¿qué implicaciones tiene todo esto para inserción en cadenas globales y regionales de valor para la calidad de la gobernanza económica interna? A lo largo de este video iremos combinando datos, ejemplos y algunas recomendaciones de política. Ahora Valeria nos va a presentar un contexto global y el rol de la OMC. Sí. Gracias, Adriana. Buenas tardes. Para entender el examen de la OMC a Colombia, primero tenemos que ubicar qué es la OMC dentro de la gobernanza económica global. La OMC es la organización que administra las reglas básicas del comercio internacional. Hace 4 cosas claves. Primero, administra los acuerdos de comercio. Segundo, funciona como foro de negociación entre países. Tercero, resuelve diferencias comerciales cuando hay conflictos. Y cuarto, vigila las políticas comerciales de sus miembros para que sean transparentes, previsibles y no discriminatorias. Esa función de vigilancia se canaliza a través del mecanismo de examen de las políticas comerciales, conocido como TPRM. En este mecanismo, la Secretaría de la OMC prepara un informe independiente sobre el país, el gobierno presenta su propio documento y luego los demás miembros formulan preguntas y comentarios. Este es una suerte de examen periódico de la política comercial. En el caso de Colombia, este sexto examen cubre el periodo 2018-2024. La noticia del Espectador resume varios puntos. Reconoce algunos avances en materia de estabilidad macroeconómica, apertura y participación en acuerdos comerciales, pero también enfatiza problemas estructurales de concentración exportadora, altos costos de comercio y dependencia del sector minero energético. Desde la mirada de la economía política, la OMC actúa como un marco de referencia global. No diseña directamente la política comercial colombiana, pero sí fija los estándares de los que se considera una política aceptable o creíble frente a la comunidad internacional. Además, este examen se convierte en una herramienta de presión de pares. Otros países cuestionan, por ejemplo, por qué Colombia sigue dependiendo tanto del petróleo y el carbón, por qué sus costos logísticos son tan altos, o por qué algunos regímenes especiales como las zonas francas o el Plan Vallejo no tienen evaluaciones sólidas de impacto. Con esto en mente, Edith va a entrar ahora en el corazón del tema, el diagnóstico de la política comercial colombiana utilizando todos los criterios analíticos que hemos trabajado durante la clase. Gracias, Valeria. Para organizar el diagnóstico de la política comercial colombiana, vamos a usar los criterios que vimos en clase de comercio internacional. Primero, grado de apertura comercial, estructura de aranceles y medidas no arancelarias, concentración de las exportaciones, costos y tiempos de comercio y nivel de valor agregado y sofisticación de la canasta exportadora y la capacidad de inserción en cadenas globales y regionales de valor. A partir del informe de la OMC y de la noticia del Espectador, podemos decir que Colombia muestra una apertura moderada, pero con problemas serios de competitividad y diversificación. Voy a desglosarlo en 4 partes. En primer lugar, la apertura comercial. Según la evaluación de la OMC, el comercio de bienes y servicios, es decir, exportaciones más importaciones, ha representado aproximadamente entre el 35 y el 40% del Producto Interno Bruto en los últimos años, con caídas puntuales en 2020 por la pandemia. Eso ubica a Colombia en un nivel intermedio de apertura similar a varios países emergentes. En cuanto a aranceles, la tarifa media de nación más favorecida ronda el 6,8% y más de la mitad de las líneas arancelarias están en cero. Esto sugiere un grado importante de liberalización tarifaria. Sin embargo, la OMC llama la atención sobre un punto.
En agricultura, el arancel promedio es bastante más alto, por encima del 16%, y todavía mayor si se incluye el mecanismo del Sistema Andino de Franjas de Precios. Es decir, hay una política de protección selectiva en el sector agrícola, lo cual no es ilegal, pero sí muestra que la apertura no es homogénea. En los términos del curso, podríamos decir que Colombia tiene una apertura asimétrica, más apertura en manufacturas y servicios y más protección en agricultura. El segundo elemento es la concentración exportadora y su impacto en la competitividad. La noticia del Espectador destaca que más del 60% de las exportaciones totales siguen siendo mineroenergéticas, principalmente petróleo y carbón. En el sector agrícola, el café y el banano y las flores concentran cerca de 2/3 de las ventas externas. Eso implica una canasta exportadora muy concentrada en unos pocos productos básicos. El resultado es un nivel de concentración alto, lo que significa mayor vulnerabilidad ante choques de precios internacionales. Además, los principales destinos de nuestras exportaciones siguen siendo Estados Unidos, la Unión Europea y China, a pesar de que Colombia tiene múltiples acuerdos de integración con otros socios. Esto indica que, en la práctica, el país no ha aprovechado plenamente el potencial de diversificación de mercados que ofrecen esos acuerdos. En términos de competitividad, esto se traduce en un modelo que depende de pocos productos y pocos mercados, con poca capacidad de adaptación ante cambios en la demanda mundial o con las condiciones geopolíticas. El tercer elemento del diagnóstico tiene que ver con los costos de comercio y la gobernanza interna. La OMC señala que los costos comerciales en Colombia son aproximadamente 1.4 veces superiores a los de las principales economías del mundo. No estamos hablando solo de aranceles, sino de todo lo que implica comercial. Esto significa infraestructura vial, eficiencia portuaria, transporte interno, trámites aduaneros, tiempos de espera y costos logísticos en general. En la práctica, estos costos se convierten en una especie de arancel oculto, que reduce la competitividad de las empresas colombianas incluso cuando los aranceles legales no son tan altos. Además, el informe cuestiona la falta de evaluación sistemática de instrumentos como las zonas francas y el Plan Vallejo. Estos regímenes ofrecen beneficios tributarios y aduaneros importantes, pero el Estado no mide con suficiente rigor si realmente genera diversificación, empleo de calidad o encadenamientos productivos. A esto se suma un problema de gobernanza económica. La OMC menciona casos de obras inconclusas, sobrecostos y colusión en la contratación pública, que representan una pérdida significativa en recursos, medida en varios puntos del PIB. Todo esto crea un entorno institucional que limita el impacto positivo de la política comercial. El cuarto elemento es el nivel de sofisticación y valor agregado de la economía colombiana. Aunque en los últimos años han crecido las exportaciones no mineroenergéticas, especialmente en algunos productos agroindustriales y manufacturas ligeras, la realidad es que la mayor parte de las ventas externas siguen siendo commodities o bienes poco elaborados. Los bienes de alta tecnología y los servicios intensivos en conocimiento representan todavía una fracción pequeña de las exportaciones. Eso limita la posición de Colombia dentro de las cadenas globales de valor, donde el mayor valor se captura en actividades como el diseño, la innovación, la logística sofisticada sobre todo y las marcas o los servicios asociados. La retórica oficial habla de una transición hacia una economía del conocimiento, pero el examen de la OMC y los datos citados por el medio El Espectador muestran que esa transición avanza lentamente y que la estructura productiva sigue anclada en un patrón primario exportador. Con este diagnóstico en mente, Karina va a presentar ahora las implicaciones para las cadenas globales y regionales de valor y algunas recomendaciones de política. Gracias, Edith. Y es que a partir de este diagnóstico podemos preguntarnos qué significa todo esto para la inserción de Colombia en las cadenas globales y regionales de valor. En teoría, la combinación de apertura comercial, acuerdos de integración y participación activa de la OMC debería permitirle a Colombia integrarse en eslabones más sofisticados de esas cadenas. Hablamos de actividades como la transformación de cadenas industriales, la logística de alto valor, el desarrollo de marcas o la provisión de servicios asociados a los productos. Sin embargo, el examen de la OMC y el informe del Espectador sugiere que esa inserción sigue siendo limitada. Acuerdos de integración como la CAN, la Alianza del Pacífico y otros tratados de libre comercio han reducido aranceles, pero no han logrado consolidar cadenas regionales de valores fuertes. Por ejemplo, en agroindustria, autopartes, farmacéuticas o servicios digitales. Las razones se conectan con lo que vimos: una estructuración productiva
poco diversificada, altos costos logísticos y una institucionalidad que no siempre coordina bien con la política comercial, con la política industrial y de innovación que tiene nuestro país. En otras palabras, Colombia ha avanzado en la apertura formal, pero todavía le falta construir las capacidades productivas, tecnológicas y logísticas que necesitan para subir de eslabón en las cadenas de valor, tanto globales como regionales. A continuación voy a presentar algunas reflexiones finales y recomendaciones con base en la evaluación de la OMC y la noticia del espectador y las herramientas conceptuales recibidas en la clase. Podemos sintetizar en 3 grandes momentos, es decir, 3 grandes conclusiones. La primera de ellas, la política comercial colombiana es relativamente estable y abierta, pero no ha sido suficientemente transformadora, pues la estructura exportadora sigue dominada por el sector minero-energético y por un conjunto reducido de productos agrícolas tradicionales. La segunda de ellas, el principal cuello de botella, que no está solamente en los aranceles, sino en la competitividad sistemática, es decir, altos costos del comercio, infraestructura insuficiente y trámites complejos y problemas de gobernanza interna. Y la tercera, el contexto de la transición energética y la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Hace que esta dependencia de los combustibles fósiles sea un riesgo cada vez mayor, pero también una oportunidad para reorientar el modelo productivo. Y a partir de aquí les voy a proponer 4 líneas de recomendación. Primero, mejorar la competitividad logística y regulatoria, pues es necesario invertir en infraestructura de transporte, en puertos, en pasos de frontera y en la digitalización de procesos aduaneros. Pues solo así podemos reducir los tiempos, los costos y en los trámites claves para la regulación y así cerrar la brecha de las economías líderes. Segundo, avanzar en la diversificación productiva y el aumento del valor agregado. Los regímenes especiales como las zonas de frontera y el Plan Vallejo deberían estar condicionados a resultados verificables, encadenamientos locales, generación de empleo formal, innovación y participación en cadenas de valor. No se trata solo de atraer inversión, sino de orientar esta inversión hacia sectores que ayuden a salir del patrón primario exportador. Tercero, utilizar de forma estratégica los acuerdos de integración para construir cadenas regionales de valor. Por un lado, la Alianza del Pacífico y por el otro, la CAM. Pueden ser las plataformas para desarrollar eslabones complementarios de agroindustria avanzada, manufacturaciones regionales y servicios, siempre que coordinen mejor las políticas industriales, se flexibilicen algunas reglas de origen y se apoyen a las pymes para cumplir estándares técnicos y sanitarios. Cuarto, fortalecer la gobernanza económica interna. Sin mejoras de transparencia en controles de corrupción, en evaluaciones de políticas públicas, la política comercial seguirá operando en un entorno de muy baja credibilidad, pues reducir las pérdidas en obras inconclusas y por colusión en las contrataciones no solo es un tema ético, sino una condición para que los recursos se orienten efectivamente a mejorar la competitividad que es la que necesita el país. En síntesis, el mensaje del examen de la OMS es que Colombia no parte de cero, tiene un grado de apertura relevante, participa en sistemas multilaterales y cuenta con varios acuerdos de integración claves para nuestro país. Pero para aprovechar esa inserción de la gobernanza económica global, necesita alinear la política comercial de una estrategia de desarrollo productivo, de diversificación y la construcción de capacidades estatales. Gracias, Karina, por tu intervención. Para cerrar, podemos decir que el examen de la OMC funciona como un espejo. Nos muestra hasta qué punto el modelo comercial colombiano sigue atrapado en un patrón de dependencia extractiva, con costos logísticos elevados y desafíos de gobernanza, pero también señala rutas posibles hacia una intersección inteligente y sostenible en la economía mundial. Ahora, el reto para Colombia es convertir la apertura en una verdadera palanca de transformación productiva que permita diversificar exportaciones, mejorar la competitividad y participar en las cadenas globales y regionales de valor desde eslabones de mayor valor agregado. Y quienes los acompañamos en este podcast fue Adriana, Valeria, Edith y quien les habla, Karina. Gracias por acompañarnos en este análisis y esperamos que haya sido útil para seguir pensando críticamente la relación entre comercio, poder y desarrollo. Este fue su podcast Economía Política para Chicas.